Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Este es el video Electrotecnia 42. Y en este video 42 vamos a ver un circuito triángulo pero con cargas desequilibradas. ¿Cuál será la diferencia del circuito triángulo con cargas desequilibradas con el circuito triángulo de cargas equilibradas? ¿Cuál será? Simplemente que ahora no vamos a tener corrientes iguales ni de fase ni de línea. Las corrientes de fase van a ser distintas, por lo tanto van a provocar corrientes de línea también distintas. Tampoco van a ser iguales las tres potencias consumidas por las tres cargas. Dado que las cargas son desiguales, cada carga va a consumir una potencia distinta. Entonces, para encontrar la potencia total, simplemente tenemos que sumar las tres potencias y con eso tendremos el dato de potencia total. Como ustedes ven, pues son cosas muy sencillas, muy simples, ustedes las pueden realizar tranquilamente. Y ahora vamos a ver un ejemplo, de un circuito desequilibrado, cómo procedemos y cómo lo resolvemos. ¿Ok? Ya tenemos aquí en la pizarra, mire, circuito triángulo desequilibrado, factor de potencia igual a 1. Y vamos a ver este ejercicio. Aquí tenemos una conexión triángulo de cargas puramente resistivas. Una vale 500, la otra vale 400 y la tercera carga vale 600 ohmios. Tenemos en la fuente entre fases 480 voltios. Recuerden que aquí no tenemos neutro, ¿no? El neutro no lo colocamos. Por lo tanto, en los circuitos triángulo tenemos un solo voltaje, que es el que tenemos aquí. En este caso vale 480 voltios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar las corrientes de fase. Estas flechitas en azul representan las corrientes de fase. ¿Cuántas corrientes de fase vamos a tener? 3. La que circula por la resistencia RAB, la que circula por la resistencia RBC, que se llama IBC, corriente de fase, y la que circula por la resistencia RCA, que la vamos a llamar corriente ICA, que también es una corriente de fase. Como las tres cargas son desiguales, en este caso, del circuito desequilibrado, vamos a tener entonces, como ustedes ven aquí en este cálculo sencillo que hemos hecho, tres corrientes desiguales. Entonces dice corrientes de fase. Acá están los valores de las tres cargas, que las tenemos también puestas en el triángulo, y vamos a calcular las tres corrientes de fase. IAB vale 480 ángulo 0. Le estamos aplicando el primer voltaje a la resistencia RAB. Por eso le ponemos al primer voltaje ángulo 0 y la resistencia es de 500 ohmios ángulo 0 porque es puramente resistiva. Esto nos da 0,96 ángulo 0. Obviamente, ¿no es cierto? Es muy sencillo de entender. Ahora, la siguiente corriente de fase es IBC. Le aplicamos un voltaje a esta, mire, le aplicamos un voltaje igual, de 480, pero este voltaje está desfasado 120 grados del anterior. Entonces le ponemos 480 menos 120 y dividimos por la resistencia de 400 ohmios. Ángulo 0 por ser puramente resistiva. Eso nos da 1,2 ángulo menos 120. La tercera corriente de fase es ICA. ICA vale el voltaje 480 voltios, ángulo 120, este es el tercer voltaje del sistema trifásico, dividido para la resistencia de 600 ohmios. 600 ohmios, ángulo 0. Ángulo 0 porque también es una carga puramente resistiva. Y eso nos da 0,8 ángulo 120. Aquí están, mire, las tres corrientes de fase desiguales. ¿Cómo encontramos la corriente o las corrientes de línea? Las tres corrientes de línea, IA, IB y C. Dado que las corrientes ya no son, como en el circuito anterior, iguales, por cargas iguales, ya no podemos multiplicar por raíz de 3 para encontrar la corriente de línea. Ahora tenemos que solamente podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes, la primera ley, que ya en el video anterior ya vimos y vamos a volver a revisar eso, ¿no? Para que les quede claro. Entonces, ¿qué dice la primera ley? Simplemente dice que el valor de la corriente o de las corrientes que entran a un punto eléctrico es igual al valor de las corrientes que salen. Así de sencillo, ¿no? No se queda nada en el punto, lo que entra sale. Entonces, aplicamos nosotros en el punto A para encontrar la corriente IA esta ley. Entonces, muy simple, dijimos que, miren, si queremos encontrar la IA, le ponemos como positiva la que sigue la misma dirección. Miren, esta dirección tiene IA. IAB tiene la misma dirección y la otra corriente que llega al punto A, la ICA, tiene dirección contraria. ¿Se da cuenta? Así fácilmente nosotros podemos plantear las ecuaciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
que IA es igual a IAB menos ICA. ¿Por qué ICA menos? Dijimos que porque como que tiene dirección contraria, ¿no? Si la una sale, la otra entra. Por eso le ponemos menos. Entonces, ponemos los valores. Si usted no tiene calculadora con números complejos, no se olvide, tiene que transformar esta notación rectangular, restar y sacar el resultado, volviendo otra vez a la notación polar. Entonces, 0,96 ángulo 0 menos 0,8 ángulo 120 nos da 1,53 ángulo menos 27. Entonces, la primera corriente de línea vale 1,53 amperios. Vamos a la segunda es IB. La segunda corriente de línea es IB, que nosotros la consideramos en este punto, en el punto B. Entonces entra IB, la misma dirección tiene IBC, y dirección contraria, oponiéndose a la entrada de esta corriente IB, está IAB. Entonces la ecuación planteada ya nos queda. IBC positiva, la que tiene la misma dirección, y la que tiene dirección contraria, IAB, le ponemos con menos IAB. Entonces realizamos la operación, 1,2 menos 120, es esta, ¿no es cierto? Y menos 0,96 ángulo 0. 0,96 ángulo 0 es la primera corriente de fase IAB. Eso nos da como resultado la corriente de línea de 1,87 amperios con ángulo de menos 146.3 grados. Cuando hagamos el diagrama vectorial vamos a ver ese tipo de desfasamientos. Ahora, nos falta la corriente de línea IC. IC llega al punto C, confluyen las corrientes IBC y la corriente ICA. Las dos entran, mire, y la una sale. Entonces a esta que entra le ponemos negativa porque como que se opone a la corriente IC. Y la que sale le ponemos positiva para orientarnos mejor, ¿no? Para que el análisis sea rápido. Entonces, IC es igual a ICA menos IBC. 0,8, 120 menos 1,2 menos 120. Y eso nos da 1,74 ángulo 83,1. Y aquí tenemos ya las tres corrientes de línea. Es decir, si nosotros pusiésemos nuestra pinza amperimétrica en estos conductores, nos medirían estos valores, ¿no? Estos valores que tenemos acá. Y si pusiésemos nuestra pinza amperimétrica o un amperímetro aquí en el interior del triángulo, en las fases, nos medirían las corrientes que tenemos acá abajo. Eso es lo que sucede en los circuitos trifásicos triángulo. Ahora, vamos al tema de las potencias. A ver, ¿qué pasa con las potencias? Dijimos que en cada carga va a haber un consumo de energía, ¿no es cierto? Va a haber una potencia, va a haber tres potencias, pero por ser cargas distintas, esos valores de potencia también van a ser distintos. Entonces tenemos que calcular la potencia de cada una de estas cargas. Mire, esta ecuación que hemos puesto es muy práctica en estos momentos. ¿Por qué? Porque utilizamos E al cuadrado sobre resistencia. El voltaje al cuadrado sobre resistencia. Note que esos datos son los que nos dan, por ejemplo. Aquí nos da un voltaje de 480 y una resistencia de 500. Entonces no interviene la intensidad que está calculada, la intensidad de fase, no la de línea, ¿no? La de fase que está calculada no interviene y eso nos permite sacar un cálculo de potencias, digamos, libre de errores, porque no estamos utilizando la intensidad en donde puede haber un error en el cálculo. Bueno, podría ser, ¿no es cierto? Pero tratamos de hacer bien las cosas y si nosotros utilizamos esta ecuación E al cuadrado sobre R o I al cuadrado por R o E por I simplemente, nos va a dar el mismo resultado, estos tres mismos resultados. Entonces, en la primera potencia B tenemos como resultado 460.8 watts. Acá hacemos lo mismo. Usted, si desea comprobar, utilice cualquiera de las otras dos ecuaciones y va a tener los mismos resultados. Acá tenemos 480 al cuadrado sobre 400 nos da 576 watts. Y la tercera potencia, la potencia que consume esta carga, esta resistencia, es 480 voltios al cuadrado sobre 600. Eso nos da 384 watts. ¿Cómo sabemos la potencia total de este triángulo, de este ordenamiento de triángulo? Simplemente dijimos sumando las tres, ¿no es cierto? Sumamos estas tres y vamos a tener que todo este triángulo nos consume 1420,8 watts. Y ahí tenemos ya la potencia total de este circuito. Como ustedes ven, pues son circuitos muy sencillos de resolver, no tiene nada de complicado. Tal vez aquí, aplicando la primera ley de Kirchhoff, tengamos que poner un poquito más de atención. Nada más, ¿no? Pero
Lo demás es muy sencillo. Corrientes interiores del triángulo de fase, corrientes externas del triángulo se llaman corrientes de línea. Un solo voltaje y las cargas pueden ser equilibradas, desequilibradas, con factor de potencia igual a 1 o factor de potencia distinto de la unidad. En los próximos videos vamos a poner ya cargas con factores de potencia distintos de la unidad y ustedes van a ver que es la misma resolución, simplemente van cambiando los parámetros, ¿no? Aquí note que los ángulos, por ejemplo, ya no están desfasadas estas tres corrientes de línea 120 grados entre sí. Mire, ya hay una diferencia, ¿no? Ya esta era, en el otro caso era de menos 30, esta por acá era de menos 150, esta era de 90, y aquí eso ya no se da tan exactamente como se daba en los circuitos con cargas equilibradas. Ok, jóvenes, no es más por este video, les agradezco su atención, sigan repasando por favor estos videitos que en el próximo video ya les voy a plantear un deber, ¿no? Ya les voy a mandar un deber que corresponde al segundo parcial del segundo quimestre. Ok, jóvenes, cuídense por favor y nos estaremos viendo en el próximo video, Dios mediante.